Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo me siento muy feliz y contenta de poderte compartir en esta clase más conceptos de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Soy Sajín Cecilia Carranza. El día de hoy vamos a ver varios temas, entre ellos lo que son las peticiones. Con frecuencia, cuando hacemos una petición o solicitud, a la otra persona le puede sonar como una exigencia, sintiendo que si no cumple con ella, va a ser castigado o castigada o juzgada. Así que te invito a tener tu cuaderno, tu pluma, apertura, a ponerte cómoda, cómodo, y en un momentito más comenzamos. Bienvenidos. Pues bienvenidas, bienvenidos a esta nueva clase de Aprender a Amar que hemos estado viendo y seguimos viendo el tema de la comunicación. Esta es la tercera clase y seguimos con la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Hoy vamos a ver lo que es una petición o solicitud, entre varios otros conceptos importantes que me parece bien necesario conocer y aprender y poco a poco irlos integrando. De verdad, esta información la considero súper importante para el día a día. Como ya sabes, recuerda tener tu cuaderno, pluma al lado para que vayas haciendo esas anotaciones de esos 20 que vayan cayendo o dudas o cualquier insight, ¿no?, que caiga. Y vamos a empezar con el arraigo. Vamos a hacer un arraigo muy cortito, pequeñito. Para esto te invito a tomar conciencia de tu postura. Toma una postura cómoda. Una postura donde puedas estar presente para ti misma, para ti mismo. Siente qué partes de tu cuerpo están tocando un asiento, un respaldo, que tocan tus pies. Toma conciencia de el ambiente que te rodea en esa habitación donde estás y te invito a cerrar los ojos. Llevando tu mirada hacia el interior, de manera que puedas hacer un corte con el mundo exterior, con lo que venías haciendo antes de llegar a esta clase virtual, y un corte con aquello que tengas por hacer después. Te invito a tomar conciencia de tu respiración, de cómo es esta. Primero observándola, sintiéndola. Y una vez que la hayas visto y sentido, te invito a profundizarla, haciéndolo de manera suave, lenta, profunda, sintiendo cómo se van llenando los pulmones de aire, sintiendo el pecho expandirse e imaginando que el aire llega hasta tu ombligo o vientre bajo, de manera que al inhalar también se expanda el vientre bajo. Toma unas 2 o 3 inhalaciones de esta manera, permitiendo que tu cuerpo se vaya relajando, que tus pensamientos se vayan aquietando, a la vez que te sientas muy presente en este momento. Presente para ti, presente para esta clase. Conectando con la emoción o emociones que percibas en este momento. Conectando con tu oído, con tu escucha en este tema de comunicación. Con tu escucha externa y con tu escucha interna de tu propia voz interior. Y por último, te invito a tener apertura
para esta información que vas a recibir el día de hoy. Apertura mental, apertura de oído y apertura de corazón. Inhala profundo, exhala largo, vuelve a inhalar profundo de manera que regreses a esta clase virtual. Cuando te sientas lista, listo, abre tus ojos. Bien, pues si ya estás aquí de vuelta, vamos a dar inicio con la clase. Continuamos con Marshall Rosenberg, con su comunicación no violenta. Si recuerdas esta imagen y estos puntos, los vimos en la sesión pasada, de la importancia de tener observación de mí misma, de mí mismo, de conectar con mis sentimientos, con ese lenguaje de emociones, con mis necesidades, y ahora vamos a ver las peticiones o solicitudes. Peticiones que enriquecen la vida. ¿Qué es aquello que nos gustaría solicitar de los otros que pudiera enriquecer nuestra vida? Eso es lo que vamos a ver hoy. Al hacer peticiones que enriquezcan nuestra vida, es importante utilizar un lenguaje de acción positiva y dos, formular peticiones en forma de acciones concretas. ¿Qué quiere decir esto? Hay que expresar aquello que estamos solicitando en vez de expresar lo que no estamos solicitando. Las peticiones negativas es probable, muy probable, que provoquen resistencia de la otra persona. Un ejemplo, una mujer le pidió a su esposo, le pedí que no pase tanto tiempo en el trabajo, ahí está en negativo, que no pase tanto tiempo en el trabajo, y 3 semanas después, su esposo le dijo: "Me voy a un torneo de golf". Y ella se dio cuenta que hubiera sido muy diferente si le hubiera pedido que quería que pasara por lo menos una noche de la semana en casa, con ella y con los hijos. Eso es pedir una petición de forma positiva. Además de usar un lenguaje de forma positiva, también hay que formular nuestras peticiones en forma de acciones concretas, de manera que los otros eviten que haya una ambigüedad en la expresión, que nuestra expresión sea vaga, abstracta y puedan ellos tomar la acción que estamos solicitando. Un ejemplo muy chistoso que pone Rosenberg es de una caricatura donde un hombre se cae al agua en un lago y está batallando para nadar y para salir y le grita a Lassie, al perro: "Lassie, ve, consigue ayuda". Y en el siguiente cuadro de esta caricatura se ve a Lassie en el diván con el psiquiatra. Él fue y pidió ayuda, pero no de la que necesitaba este hombre, ¿no? Es un ejemplo simpaticón. Otro ejemplo de un padre que está con su hijo en terapia. El padre, sus solicitudes: "Solo quiero que empieces a mostrar más responsabilidad". ¿Es pedir demasiado esto? Rosenberg le sugiere que especifique cómo quisiera que mostrara esa responsabilidad que le estaba pidiendo el padre. Y el padre dice: "Bueno, pues sé que no suena bien, pero cuando digo que quiero responsabilidad, lo que verdaderamente quiero decir es que haga lo que yo le pido, sin cuestionarlo. Que brinque cuando le diga brinca y sonría cuando le diga que lo haga". Y pues Rosenberg le dice: "Esto lo que demuestra es una obediencia en vez de una responsabilidad". Es una gran, gran diferencia. Me impactó muchísimo esta cita de Rosenberg. La depresión es la recompensa que obtenemos por ser buenos. ¿Qué tal? Qué fuerte, ¿no? Y bueno, en todo lo que hemos visto con anterioridad en Aprender a Amar, que tendemos a ponernos estos roles de lindos, de buenos, de complacientes. Bueno,
el resultado, recompensa, es la depresión. Cuando utilizamos un lenguaje vago, esto contribuye a que haya una confusión interna. Y desde la teoría de Rosenberg, es que nos deprimimos porque no estamos obteniendo lo que queremos. Y no lo estamos obteniendo porque no se nos enseñó a cómo obtenerlo. Más bien, hemos sido enseñados a ser niños y niñas buenas, a ser buenos padres, buenas madres. Bueno, pues resulta que si vamos a ser uno de estos seres buenos, es mejor acostumbrarnos a estar deprimidos. Entonces, como él dice, la depresión es la recompensa por ser bueno. Entonces, como él dice, la depresión es la recompensa que obtenemos por ser buenos. Pero si te quieres sentir mejor, clarifica lo que te gustaría que la gente hiciera para que tu vida fuera un lugar más agradable, más lindo, más maravilloso para ti. Rosenberg sugiere hacer peticiones de forma consciente. Y ahí está esa luz, esa vela luminosa. Porque cuando solamente expresamos nuestras emociones, que las vimos la clase pasada, esto puede no ser tan claro para quien lo escucha. Puede que no le quede claro qué es lo que queremos que haga. Si solo le decimos, me quedo triste porque no te vi ninguna de estas noches, no estamos haciendo una petición. Hablamos con los otros o a los otros sin saber cómo involucrarnos en un diálogo con ellos. No se nos enseñó, estamos de acuerdo, ¿no? La comunicación no es algo que se nos diera, la comunicación emocional. A lo mejor sí, más una comunicación profesional o laboral. Con frecuencia no somos conscientes de lo que estamos solicitando. Aventamos nuestras palabras. Utilizamos al otro como bote de basura. Y en tales situaciones, el que escucha no puede discernir una petición clara del que está hablando, del que la está solicitando. Una petición puede sonar a exigencia si no va acompañada por los sentimientos y por las necesidades de quien las está expresando. Y esto se me hace que hay como que subrayarlo o recalcarlo. Las peticiones pueden sonar a exigencias si no van acompañadas por los sentimientos y necesidades de quien las está expresando. Esto ya lo vimos la sesión pasada, ¿no? ¿Qué tipo de sentimientos, qué tipo de necesidades? Entre más claros seamos acerca de lo que queremos, es más seguro que lo vamos a obtener. Es importante solicitar un reflejo. Para poder asegurarnos que nuestro mensaje enviado es el mensaje recibido, se le puede preguntar a quien escucha que nos dé este reflejo. Por ejemplo, una maestra que le dice a un estudiante que tiene que ponerse a estudiar antes de ir a su clase de fútbol. Y la maestra le dice, ¿me puedes decir qué es lo que me escuchaste decir? El alumno le dice, usted dijo que no puedo ir al fútbol después de mis clases porque no hice mi tarea. Si la maestra le responde, no me escuchaste, no me entendiste, son frases que no le van a ayudar. Sin embargo, si responde de esta forma, agradezco que me digas lo que escuchaste. Veo que no fui lo suficientemente clara en lo que quería. Entonces déjame tratar otra vez de decírtelo. Esto es lo que tendríamos que hacer, es como el acuse de recibo. Yo te digo algo, ¿tú qué entendiste que te dije? Y esto no se trata de valorar si está entendiendo o no la otra persona. Entonces, al solicitar un reflejo, no es tanto para valorar a la otra persona, de ¿me entendiste o no me entendiste? Más bien es para verificar si yo fui lo suficientemente clara o no. Para eso es la petición de un reflejo. Sí, queda claro, ¿no? No estamos probando las habilidades de escucha del otro, sino más bien estamos verificando si nosotros nos expresamos de forma clara o no. Entonces, el reflejo es algo muy importante en la comunicación no violenta.
Después de que nos hemos expresado y hemos recibido tal vez la comprensión que necesitábamos, con mucha frecuencia queremos saber la reacción del otro a lo que dijimos. Aquí es por eso que se puede solicitar honestidad. Aquí les quiero hacer un paréntesis. De acuerdo a Learning Love, Krish y Amana, ellos mencionan que es muy frecuente que sea la niña o el niño herido quien está haciendo esa petición, disfrazada o disfrazado de adulto. Entonces tenemos que tener mucha atención, mucha conciencia desde dónde estamos haciendo la petición. Y también al solicitar como este acuse, este regreso de información de ¿qué te pasó con esto que te dije? ¿O qué estás pensando? Puede ser la niña con estas expectativas que están allá abajito del agua, ¿no? Pero bueno, puede darse que quisiéramos saber qué sentimientos son estimulados por lo que dijimos y las razones de esos sentimientos. Un ejemplo sería, me gustaría que me digas cómo te sientes acerca de lo que acabo de decir y de tus razones para sentirte así. Puede ser una expresión de un adulto, pero también puede ser una expresión de una niña herida. Ojo. También podemos querer saber algo acerca de los pensamientos de quien nos escucha como respuesta a eso que nos escucharon decir. Aquí es importante especificar qué pensamientos nos gustaría que compartan. Por ejemplo, tú vas y le cuentas todo un proyecto que tienes a alguna amiga o un amigo y le puedes decir específicamente, me gustaría que me digas si tu predicción a mi propuesta es que va a ser exitosa o no. ¿O qué crees que está previniendo el éxito? En vez de decirle, me gustaría que me digas qué piensas de lo que te dije, que es habitualmente lo que hacemos. ¿Qué piensas de esto que te dije? ¿No? Entonces, como alcanzas a ver, aquí es mucho más clara y específica la comunicación. Si no especificamos los pensamientos que nos gustaría recibir, la otra persona se puede extender con pensamientos y con ideas que no son los que estamos buscando. En otras ocasiones queremos saber si la persona tiene la voluntad de actuar de cierta manera que le hemos recomendado. Por ejemplo, me gustaría que me dijeras si puedes posponer nuestra reunión. Eso sería, ¿no? Pero es muy diferente si alcanzan a ver mucho más claro el lenguaje al pedir esta información. Ahora, vamos a ver las peticiones versus las exigencias. Nuestras peticiones se pueden recibir como exigencias cuando los otros creen que van a ser culpados o castigados si no las acatan y obedecen. Digamos que ahí sería la niña exigiendo algo. Y cuando no se lo cumplen, pues ya saben, hacemos nuestro berrinche, ¿no? Cuando las personas escuchan una exigencia, solamente ven dos opciones: sometimiento o rebelión. Entonces, van a tirarse al piso, sometiéndose, complaciendo, o se van a rebelar y a pelear. De cualquiera de estas maneras, quien esté solicitando, la persona que está solicitando eso, se le va a ver como alguien coercitivo y la capacidad del que escucha para responder de forma compasiva, o sea, del otro, para responder ante esa petición, se va a ver disminuida cuando suene a exigencia. Ahora, para decir si es una solicitud o una exigencia, hay que observar lo que hace quien la expresa si no sucede, si no se acata o si no se obedece. Y aquí te invito a que lo vayas experimentando y viendo con la gente a tu alrededor, ¿no? Cuando veas que alguien pide algo o solicita algo. Un ejemplo. Pedro le dice a su amiga Luisa, me siento solo y me gustaría que pases la noche conmigo. ¿Esto qué es? ¿Es una petición o una exigencia? Está hablando de que se siente solo y está siendo claro en la acción, me gustaría que pases la noche conmigo. Pues la respuesta es que no se sabe hasta que observamos cómo es que Pedro trata a Luisa.
Digamos que Luisa responde: estoy muy cansada. ¿Cómo ves? Si tienes ganas de tener compañía, ¿qué tal que buscas a alguien más para que te acompañe, algún amigo, esta noche? Si Pedro contesta: ay, es tan típico de ti, eres un egoísta, su petición era una exigencia, porque en vez de empatizar con ella y con que necesita descansar, la culpa o la etiqueta, la juzga como egoísta, ¿no? Es una exigencia si el que expresa critica o juzga después, como es este ejemplo. También es una exigencia si quien lo expresa hace que el otro se sienta culpable. Con el mismo ejemplo, cuando Luisa contesta que está cansada y que mejor le diga a algún amigo, Pedro se voltea en silencio, ¿no? El trato silencioso. Luisa le pregunta: ¿te está molestando algo? No, no me molesta nada. Ándale, Pedro, puedo sentir que está pasando algo. ¿Qué es? Y Pedro contesta: ¿sabes lo solo que me estoy sintiendo? Si realmente me amaras, pasarías la noche conmigo. Esta es una exigencia, ¿no? Está clara la forma. Es una petición si quien la expresa muestra empatía hacia las necesidades del otro. Y aquí es donde va el tema de la compasión. Va muy unido a la empatía. Vamos a estar en compasión con nosotros y con el otro, es decir, sintiendo las necesidades del otro. Y para que sea una petición, Pedro contestaría: te entiendo, Luisa, estás súper cansada y necesitas descansar esta noche. Lo comprendo. Punto. Las solicitudes o peticiones son recibidas como exigencias cuando los que las escuchan creen que van a ser o culpados o castigados si no las cumplen, para que lo vayas como subrayando esto. Podemos ayudar a los otros a confiar que estamos haciendo una petición y no exigiendo, al indicar que nuestro deseo es que ellos las cumplan solamente si tienen la voluntad de hacerlo. Esto quiere decir que es un adulto. Al adulto le pueden decir sí o no y puede aguantar la respuesta. Al niño le dice no y hace su berrinche o reacciona de sus tantas maneras, ¿no? El objetivo de la comunicación no violenta no es cambiar a la gente y a su comportamiento para que nos salgamos con la nuestra. Es establecer relaciones basadas en honestidad, en empatía y que en un momento dado van a satisfacer la necesidad o necesidades de ambos, de las dos partes. Ahora vamos a ver esto de recibir de forma empática. Hemos hablado de los 4 componentes importantes al expresarnos, que son lo que hemos observado, lo que sentimos, nuestras necesidades y lo que podríamos solicitar para enriquecer nuestra vida. Ahora vamos a ir de la autoexpresión a aplicar estos mismos 4 componentes para escuchar a los otros. Es decir, vamos a escuchar lo que los otros están observando, lo que los otros están sintiendo, necesitando y solicitando. Lo vamos a captar o a intuir, ¿no? Presencia es uno de los requisitos para escuchar al otro, estar ahí presentes. Esta es una cita de el maestro Chuang-Tzu. La verdadera empatía requiere escuchar con todo el ser. Y por eso es la presencia. La empatía es la comprensión respetuosa de lo que los otros están experimentando. Este filósofo y maestro chino decía: el escuchar solo con los oídos es una cosa, el escuchar con comprensión es otra. Escuchar desde el espíritu no se limita a una facultad, al oído o a la mente. Por lo tanto, requiere del vacío de estas facultades. Cuando estas facultades están vacías, entonces todo el ser escucha. Entonces se capta de forma directa aquello que está frente a ti, que no se puede escuchar ni con el oído ni comprender con la mente. Qué bonito, ¿no? Se me hace algo muy, muy lindo. Entonces, la empatía con otros solo ocurre
cuando nos hemos quitado todas las ideas preconcebidas, juicios de los otros, pensamientos que están ahí en nuestra cabecita. Si te acuerdas, con Rogers vimos lo que se llama la docena sucia. Aquí no le llama así Marshall Rosenberg, pero yo se lo puse, la decena sucia, porque son 10 aspectos. En vez de ofrecer empatía, tendemos a dar consejos, o a validar, o a consolar y a explicar nuestra postura o sentimientos. La empatía requiere que enfoquemos toda nuestra atención en el mensaje de la otra persona. Hay que preguntar antes de dar consejo, o consuelo, o validación, porque es muy frustrante para alguien que simplemente requiere empatía que asumamos que lo que quieren es validación o un consejo para arreglarlo, para componerlo, entre comillas. ¿Qué son consejos? Yo creo que tú deberías de, ¿no? ¿Cómo es que no hiciste tal cosa? Aventajar. No, eso que me dices, eso no es nada. Espérate a escuchar lo que me pasó a mí. Y a lo mejor hemos caído varias veces en esto o hemos escuchado a personas hacerlo. Velo checando, ve en cuáles has caído y con compasión para ti. Educar, aleccionar, ¿no? Esto se podría convertir en una experiencia muy positiva para ti si tan solo Consolar. No fue tu culpa, tú hiciste lo mejor que podías hacer. Contar historias. Eso que me cuentas me recuerda a una vez, ¿qué? Y ya te vas a tu propia historia, ¿no? Y sacas a la persona de lo que está. Hacer oídos sordos o cerrarse a escuchar. Anímate, no te sientas mal. Vamos a que te distraigas, vámonos al cine, ¿no? O sea, invalidar lo que está pasando. Simpatizar con conmiseración. Ay, pobrecito de ti, pobrecita de ti. Es como esta lástima, ¿no? Por el otro. Interrogar. ¿Y cuándo empezó todo esto? Explicar. Te hubiera llamado, pero fíjate que me pasó esto y esto y esto. O corregir. No, así no es como pasó. Bueno, esta es la decena sucia de Marshall Rosenberg. Tenemos esta idea de que tenemos que componer, entre comillas, arreglar las situaciones para que los otros se sientan mejor. Si recordarás, esto lo vimos mucho en la codependencia. Y esto nos previene de estar presentes. Más bien estamos en la búsqueda de esa compostura, digamos. La comprensión intelectual bloquea la empatía. El ingrediente principal de la empatía es la presencia. Estamos totalmente presentes con el otro y con lo que están experimentando. Y aquí Rogers es el maestro, ¿no? De la presencia, con todo lo que vimos en la primera sesión. Esta cualidad de presencia distingue a la empatía, ya sea de la comprensión mental o de la simpatía o conmiseración o lástima. Escucha los sentimientos y las necesidades. Sin importar las palabras que esté utilizando la persona, escucha, ponte atenta, atento a lo que crees que está observando, lo que sientes que está sintiendo, que está necesitando y solicitando, que puedas percibir si está alegre, si está triste, si está decepcionado, si está tocando vergüenza, si tiene miedo y alguna de estas necesidades. Y que puedas como leer entre líneas cuál será su solicitud, qué está solicitando. Esto es difícil cuando hemos estado acostumbrados a asumir la responsabilidad de los sentimientos de los otros y a tomarnos los mensajes de manera personal. Y esa es nuestra realidad, así lo aprendimos. Hay que tratar de escuchar lo que están necesitando en vez de lo que están pensando, o sea, el otro. Revisas cuáles crees, cuáles sentimientos pudieran ser y qué tipo de necesidades pudiera tener. Otro punto aquí importante se llama parafraseo, que va un poco similar con el reflejo. Una vez que hemos enfocado nuestra atención a escuchar al otro, podemos reflejar, usando el parafraseo, lo que comprendimos. Es decir, vamos a dar este reflejo.
Si recibimos de forma precisa el mensaje del otro, nuestro parafraseo nos lo va a confirmar. Si por el otro lado nuestro parafraseo es incorrecto, le damos a quien está expresando eso la oportunidad de corregirnos. La comunicación no violenta sugiere parafrasear en forma de preguntas que revelen nuestra comprensión. Por ejemplo, de lo que los otros están observando. Habitualmente diríamos, ¿qué es a lo que te refieres? ¿Qué hice? Aquí la invitación es, por ejemplo, decir, ¿estás reaccionando a cuántas noches estuve fuera la semana pasada? Es muy diferente, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que el otro puede estar sintiendo y necesitando, habitualmente decimos, ¿y cómo te sientes? ¿Y por qué te sientes de esa forma? Aquí la invitación es decir algo así como, ¿te sientes dolido porque te hubiera gustado que apreciara más tus esfuerzos? Es distinto. O con respecto a lo que el otro está solicitando. Habitualmente decimos, ¿y qué quieres que haga yo al respecto? Aquí la invitación a la nueva comunicación es, ¿quieres que te diga mis razones para decir lo que dije? Son ejemplos, ¿no? Al parafrasear es bien importante el tono de voz que utilizamos. Cuando se escuchan reflejadas las otras personas, lo van a detectar, porque si es una persona sensible a la menor forma de crítica o sarcasmo, también se va a escuchar en la forma o en el tono de voz que estamos utilizando. Nuestro tono comunica que estamos preguntando si comprendimos o si estamos declarando que no comprendimos, o pueden escuchar como en forma sarcástica, agresiva. Entonces, pues ojo, ¿no? En tratar de hacer este parafraseo y a decir lo que estoy comprendiendo de qué le está pasando dentro a la otra persona. Detrás de mensajes intimidantes, solamente hay personas apelando para que cubramos sus necesidades. Y si conoces a personas que son agresivas, violentas, gritonas, esas críticas, ataques, insultos y juicios desaparecen cuando enfocamos nuestra atención en escuchar los sentimientos y necesidades detrás del mensaje agresivo o violento o amenazante. Entre más vayamos practicando esta forma, nos vamos a ir dando cuenta de esta verdad que es muy simple. Detrás de todos esos mensajes, donde nos hemos permitido ser intimidados, intimidadas, solamente hay individuos con necesidades no satisfechas, apelando a nosotros para contribuir a su bienestar. Al recibir sus mensajes de esta manera, en conciencia, ya no nos vamos a sentir tan agredidos, tan violentados, tan deshumanizados por este tipo de personas. Vamos a hacer la meditación. Ya sabes, te invito a observarte. Y para dar inicio con la meditación, te invito a tomar tu postura cómoda, relajando tu cuerpo, escuchando mi voz. Y si está bien para ti, cierra los ojos. Si necesitas hacer algún ajuste en tu postura, hazlo. Haz todo ajuste que requieras para estar bien cómoda, bien cómodo. Y ahora te invito a recordar un momento donde hayas hecho una petición a alguna persona cercana. Que le pediste algo, una solicitud. Deja que aflore el recuerdo de quién fue. Tal vez en un pasado no muy lejano, más bien en un pasado cercano. ¿Qué fue lo que solicitaste? ¿Cuál fue tu petición? ¿Estabas clara, claro en esa petición?
Recuerda las palabras que utilizaste. Recuerda la forma en que lo hiciste, la energía con que hiciste esa petición. ¿Cómo se sintió en tu cuerpo? ¿Qué sentías mientras la estabas haciendo? Nota si la forma en que hiciste esa petición fue de forma positiva o fue negativa, mencionando lo que no querías. Observa si tu solicitud fue de una acción concreta o no, si fue vaga, incierta. Observa si hablaste de tus sentimientos y necesidades. Recuérdalo. Siente si esto era una petición o era una exigencia de tu parte. Y recuerda, ¿cuál fue la respuesta que obtuviste de la otra persona? Inhala profundo y ahora te invito a imaginar una nueva situación, tal vez con la misma persona o con alguien más. Conecta con tu honestidad, con tu verdad. Observa si hay algún comportamiento de la otra persona que te esté provocando tal vez emociones molestas. Mientras recuerdas el comportamiento de la otra persona. ¿Qué sientes tú ante ese comportamiento? ¿Cuáles son tus necesidades que no quedan cubiertas para ti? Tal vez requirieras contacto, conexión, atención, reconocimiento, ser escuchado o escuchada. Clarifícate en tus sentimientos y necesidades. Y ahora conecta con aquello que te gustaría solicitar en forma de acción concreta. Te invito a formular en tu mente la petición de forma positiva. Me gustaría que, quisiera que. Habla de tus sentimientos, de aquello que sientes cuando se hace lo contrario a lo que estás solicitando. Y habla de cómo con eso que estás solicitando se cubrirían tus necesidades. Habla de tus necesidades. Imagínate asegurándote de que tu petición y mensaje fue recibido. Obsérvate preguntándole al otro: te agradezco si me dices qué me escuchaste decir. Me interesa saber si fui clara o claro en lo que te acabo de decir. Recuerda que esto no es para valorar a la otra persona, sino para verificar
que fuiste clara o claro en tu mensaje. Imagina al otro respondiendo. Y si observas que faltó algo de lo que dijiste, podrías decirle, sí, esto que me estás mencionando es lo que dije. Y también mencioné esto otro, de manera que agregues lo que faltó, asegurándote que tu petición no es una exigencia, que venga desde tu niña o niño herido. ¿Sabrás si es exigencia? Si hace sentir culpable al otro, si lo vas a castigar si no hace lo que le pides, o si le criticas o juzgas después de haber dado tu mensaje o petición. Es una petición cuando muestras empatía hacia las necesidades del otro. Y ahora te invito a imaginar y a observar con atención a ese otro que tienes frente a ti, a las necesidades que puede estar cubriendo con ese comportamiento que tiene que lo lleven a comportarse de esa manera. Trata de percibirlo, de intuirlo. Y una vez que has detectado sus sentimientos y necesidades, que los intuyes, hácelo saber. Me doy cuenta que tal vez esto te hace sentir y que tal vez tus necesidades son. Imagina cuál es su petición. Imagínate repitiendo su petición, su respuesta, reflejando aquello que te dijo esta persona, reflejando lo que observas, lo que crees que siente y necesita el otro y su petición, siendo sensible, atenta, atento a tu tono de voz, de manera que no suene a crítica o a sarcasmo. Y siente cómo ahí hay dos personas, cada uno con sus sentimientos y con sus necesidades que requieren ser cubiertas. Siente el flujo de la comunicación entre ambos, la empatía, y nota si en tu cuerpo sucede algo diferente, alguna sensación física diferente, o si percibes alguna emoción diferente con este tipo de comunicación. Te invito a inhalar profundo, ya despacito y regresando. Vuelve a inhalar profundo. Y cuando te sientas lista, listo, abre tus ojos. Vamos a continuar. Hay veces que el dolor bloquea nuestra habilidad para empatizar. Aquí, en términos de aprender a amar, diría que estamos detonados en alguna herida. Estamos sintiendo ese dolor emocional. Y es imposible dar a otro lo que no tenemos nosotros.
si nos encontramos incapacitados o sin la voluntad de ofrecérsela a otros. A veces, si tan solo reconocemos de forma abierta que esa perturbación interna que tenemos nos está previniendo de responder de forma empática, la otra persona tal vez llegue justo con esa empatía que necesitamos. A veces, tal vez necesitemos proveernos de un kit de emergencias, de primeros auxilios con empatía. ¿Y qué es esto? Escuchando primero lo que está sucediendo dentro de nosotros, con la misma cualidad de presencia y atención que le ofrecemos a los otros. A veces podemos ser muy buenos escuchando a los demás y no escuchando lo que está pasando dentro de nosotros. Esta es una cita de Dag Hammarskjöld. Él es exsecretario de las Naciones Unidas y me encantó. Él dijo: entre más fielmente escuches a tu propia voz interior, escucharás mejor lo que está sucediendo afuera. Y bueno, pues me imagino que en la ONU todas las negociaciones que se dan se deben de poner de a peso. Y me encantó leer esta cita de este exsecretario, ¿no? Entonces, entre más fielmente nos escuchemos a nosotros mismos, a nuestra voz interior, va a ser más fácil escuchar lo que sucede allá afuera. Imagínate que un día llegas súper cansada a casa o al trabajo, detonada o detonado por alguna situación. O sea, en esos momentos es cuando no vamos a encontrar empatía. Aquí está el 1, 2, 3. Para poder encontrar esa empatía, cuando nos cachemos siendo defensivos o incapaces de empatizar, lo primero es parar, respirar y darnos empatía. Yo diría parar, respirar y sentirme. Esa sería mi empatía. Me siento, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué estoy tocando? ¿Qué estoy sintiendo? Otra opción sería gritar de forma no violenta. Me encantó, esta es una frase de Rosenberg, que un día llegó a su casa y los hijos estaban gritando y haciendo un escándalo y él traía una dificultad. Entonces gritó así: ahorita siento mucho dolor, no quiero lidiar con sus peleas, necesito algo de paz, silencio y tranquilidad. Muy claro. O sea, habla de su dolor, de su incapacidad para lidiar en ese momento y de su necesidad. Y 3, tomar tiempo fuera. Date una vueltecita, ve a caminar, conecta con la naturaleza, respira hasta 10, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Es importante conectar de forma compasiva con nosotros. Cuando internamente somos violentos hacia nosotros mismos. Es lo que aprendimos y podríamos decir, si recuerdas al juez interior y todas esas voces, juicios, críticas que nos decimos. Cuando estamos ahí es difícil ser genuinamente compasivos hacia los otros. Considero que todo este trabajo que hemos ido haciendo del niño interior, de la niña interior, nos ha ido permitiendo conectar más y más con esta compasión que hemos podido tener por ella o por él. Cuando estos conceptos autocríticos que hay dentro de nosotros, además de que nos previenen de ver esa belleza que hay dentro de nosotros, nos hacen que perdamos la conexión con la energía divina que es nuestra fuente y origen. Es decir, perdemos contacto con nuestra esencia. Hemos sido condicionados a vernos como seres llenos de defectos. Entonces no es nada raro que muchos nos relacionemos con nosotros mismos de forma violenta, con juicios, con críticas. Desafortunadamente, la manera en que hemos sido entrenados para autoevaluarnos promueve con mucha frecuencia el odio hacia nosotros mismos en vez de el aprendizaje ante nuestros errores. Entonces hay que traducir los autojuicios y exigencias internas. Cuando nos comunicamos con nosotros mismos de forma regular con este juicio interno, con culpas, con exigencias, pues no es de sorprender que nuestro autoconcepto nos haga sentir como un objeto, como una silla, como una mesa
en vez de un ser humano. Una premisa de la comunicación no violenta es que cuando insinuamos o suponemos que alguien es malo o está equivocado, lo que verdaderamente estamos diciendo es que él o ella no está actuando en armonía con sus necesidades. Ve la importancia de las necesidades. Es importantísima para todo el tema de comunicación. Si la persona a quien estoy juzgando soy yo mismo, podríamos decir, no me estoy comportando en armonía con mis necesidades, en vez de decir, soy una tarada, cómo me pude equivocar, soy un fracaso, ¿no? Si aprendemos a evaluarnos en términos de si estamos cubriendo o no nuestras necesidades, podemos aprender muchísimo más de esa evaluación, que solo sacar el látigo y criticarnos. El reto es que cuando estamos haciendo algo que no enriquece nuestra vida, nos evaluamos y nos criticamos, ¿no? Tenemos que encontrar la forma, momento a momento, de que nos inspire a cambiar tanto la dirección hacia donde queremos ir y hacerlo con respeto y con compasión por nosotros, en vez de odio, de culpa, de vergüenza. Puede ser que nos sintamos, que te sientas, que yo me sienta que es muy tarde para entrenar a nuestras mentes a pensar en términos de lo que necesitamos y valoramos momento a momento, porque pues se nos enseñó de otra forma, que no es la ideal, ¿no? Pero sí podemos entrenarnos a reconocer nuestro diálogo interno de juicio e inmediatamente cambiar nuestra atención a nuestras necesidades. Y pues es algo que te invito a ir practicando poco a poco. Por ejemplo, si me cacho reprochándome a mí misma por algo que hice y me digo la regué, me equivoqué, más bien preguntarme qué necesidad está siendo expresada a través de este juicio o de esta etiqueta o de esta crítica. Al conectar con la necesidad o capas de necesidades, se da un cambio en nuestro cuerpo. En vez de vergüenza, de culpa o de depresión que podemos sentir al criticarnos por habernos equivocado, vamos a sentir otros sentimientos. Tal vez tristeza, tal vez frustración, decepción, miedo o cualquier otro. Estos sentimientos nos van a movilizar para perseguir y satisfacer lo que necesitamos o valoramos. Entonces, ojo, tener bien claros nuestros sentimientos y necesidades. El impacto de estos sentimientos en nuestro cuerpo y en el espíritu es muy diferente a la desconexión que viene con la culpa, con la vergüenza, con la depresión. Hacer un duelo en comunicación no violenta, fíjate, es el proceso de conectar completamente con las necesidades que no fueron cubiertas y los sentimientos generados cuando hemos sido menos que perfectos. Y si recuerdas, cuando hablamos de todas las carencias, las tocamos, son dolorosas, todo lo que no se nos cubrió en la infancia o en el pasado. Ese es el duelo que hay que hacer. Puede haber una experiencia de un reproche que nos ayuda a aprender de lo que hemos hecho en la vida sin culparnos, sin odiarnos, sin criticarnos. Miramos cómo nuestro comportamiento fue contrario a nuestras necesidades y valores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que era la niña o el niño, el estado infantil de conciencia, que no sabía otra forma de hacerlo. Cuando nuestra conciencia se enfoca en lo que necesitamos, de forma natural, somos estimulados a ver posibilidades creativas para obtener la satisfacción de esas necesidades. Sin embargo, si utilizamos los juicios moralistas, que estamos ahí dándole, culpándonos, esos juicios tienden a oscurecer esas posibilidades y a perpetuar un estado de autocastigo. La penúltima es el autoperdón. Después del duelo necesitamos seguir con el perdón propio, llevando nuestra atención a nuestra parte que eligió actuar de la forma en que nos trajo a esta situación. Digamos, cuando me comporté de cierta forma que ahora me reprocho, ¿qué necesidad estaba tratando de satisfacer?
Cuando le grité a mi pareja y lo insulté o la insulté, ¿qué era la necesidad debajo? Si nos escuchamos de forma empática, vamos a escuchar la necesidad debajo del comportamiento. El autoperdón sucede cuando se hace esta conexión empática, esta conexión entre el comportamiento y la necesidad. Entonces vemos cómo nuestra elección fue un intento de servir a la vida y a lo mejor vino de nuestro estado infantil inmaduro. Un aspecto importante a la compasión propia es ser capaces de sostener ambas partes nuestras. Y aquí me gusta porque es lo que hemos visto en Aprender a Amar, es sostener a la niña desde el adulto. Entonces aquí es sostener las dos partes, la parte que se reprocha cierta acción pasada y la parte que tomó esa acción en primer lugar, o sea, la niña y el adulto. El proceso de duelo y autoperdón nos libera hacia la dirección de aprender y de crecer. Conectando momento a momento con nuestras necesidades, es como incrementamos nuestra capacidad creativa para actuar en armonía con ellas, para cubrirlas. Entonces somos compasivos con nosotros mismos cuando somos capaces de abrazar todas nuestras partes y reconocer tanto nuestras necesidades como los valores expresados por cada parte de nosotros. Y aquí incluyo a nuestra niña o niño herido. Por último está el juego. Una parte importante de esta autocompasión es hacer elecciones motivados por nuestro deseo de contribuir a la vida en vez de hacerlo desde el miedo, de la culpa, de la vergüenza y de la obligación. ¿Cuántas veces hacemos cosas por obligación? Cuando la energía que nos motiva simplemente es para hacer la vida hermosa, tanto para los otros como para nosotros, aún el trabajo más duro, difícil, complicado, tiene un elemento de juego en él. Cualquier actividad gozosa, hecha desde la obligación, deber, miedo, culpa o vergüenza, va a perder su alegría y va a generar resistencia. Por lo tanto, aquí la invitación es traducir tengo que por escojo, cambiarlo. Y te invito a revisar qué experimentas en tu vida que no lo vives como divertido y lúdico. Te invito a hacer un listado de aquello que te dices que tienes que hacer, con la carga, con la obligación, esas actividades que te intimidan o que detestas, pero que tienes que hacer porque no tienes opción. En segundo lugar, reconoce que haces estas cosas porque lo estás eligiendo y cámbialo, anota, escojo en cada uno, en cada frase que hayas hecho de tu lista. Y por último, contacta con la intención detrás de tu elección. Escojo esto porque quiero esto o porque cubre tal necesidad. Así es como vamos a ir metiéndole más alegría a la vida, Macarena, en vez de tanta obligación. Finalmente, aquí está la indagación. Obsérvate mientras haces tus peticiones. ¿Cuál es tu forma de hacerlas? ¿Qué formas utilizas de la decena sucia? ¿Eres sensible a los sentimientos y necesidades del otro? Sintonízate a ellos. Ve experimentando esto. Aquí damos por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias por tu atención y presencia. Sé que es mucha la información y los conceptos que has recibido. Te invito a irlos revisando y poniéndolos en práctica en tu vida cotidiana, en la comunicación con tus seres queridos. A prueba y error. Que veas qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. De manera que puedas ir integrando toda esta información, este tipo de comunicación dentro de ti. Durante nuestra próxima sesión, que es la cuarta y última de este módulo, vamos a ver lo que es la apreciación, cómo darla, cómo recibirla. Y también veremos más de la comunicación desde el enfoque de aprender a amar. Así que yo aquí me despido, te mando un fuerte abrazo virtual con mi gratitud, esperando encontrarnos en la próxima sesión.
Hasta pronto.